Bienvenidos al módulo de métricas. ¿Por qué es sumamente importante esto? Porque todo aquello que no se mide no se puede mejorar. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si no sabes si estás avanzando, si estás retrocediendo, ¿cómo sabes que ya vas a llegar a la meta? Haz de cuenta que tú tienes un vehículo y que vas a viajar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a viajar de Tulum a la Ciudad de México en carro. Antes de que tú le metes la gasolina, pero el indicador no funciona, ¿sí? Esa agujita donde está el tanque no funciona. Tú le metes, lo fuleas, lo topas ahí en la gasolinera y listo. Arrancas camino, te vas en tu carro, contento, feliz. ¿En qué momento tú vas a saber si te queda suficiente combustible para llegar o toca ir buscando yo una gasolinera para poder refriar el tanque? ¿En qué momento? Si la aguja no se mueve, si la aguja está quieta, no funciona. ¿Te das cuenta? No hay forma, no sabes. En cualquier momento te puedes quedar parado. Entonces, de igual forma funcionan las ventas. Los indicadores nos permiten podernos anticipar a cambiar las estrategias que hoy estamos haciendo y que no estén funcionando. A mí de nada me sirve saber que voy en el camino y que me quedé sin gasolina. O sea, el indicador me tiró que ya no hay gasolina. Pues, ¿para qué? Si igual ya me quedé sin gasolina. La idea del indicador es saber cuánta gasolina necesito meter para poder llegar a mi objetivo. Y en las ventas funciona exactamente igual. Las ventas al final son matemáticas. Entonces tú necesitas saber dónde estás, cuánto te falta y qué tanta gasolina le tienes que meter o qué tienes que cambiar en la estrategia para que podamos llegar a esa meta. Y para esto existen 4 indicadores que son los más importantes que tenemos que medir, que son los 4 KPIs de las ventas. KPI, en términos resumidos, son indicadores de rendimiento o indicadores de desempeño. El primer indicador que hay que medir, que es sumamente vital e importante, es el KPI de los prospectos, la cantidad de prospectos que te están llegando y la cantidad de prospectos con los que estás hablando. Recuerda, a menor cantidad de prospectos, menor probabilidad de ventas vamos a tener. Si tenemos 2 heladerías, una heladería en un centro comercial en el sótano número 3 y una heladería de la competencia en el nivel principal frente a la puerta donde entran todas las personas, donde también hay área de niños. A la competencia le entran aproximadamente 1,000 personas al día y a mí me entran apenas 5 o 6 personas al día. ¿Quién crees que va a vender más? ¿La competencia o yo con mis 5 o 6 personas diarias? Obviamente la competencia, porque a mayor cantidad de personas interesadas en tu producto, a mayor cantidad de personas interesadas en lo que vendes, más ventas vamos a tener. Entonces, es vital que si tú quieres tener un flujo constante de ventas e ir creciendo, tú mantengas el nivel de contactos en el rendimiento indicado. O sea, listo, si yo necesito para producir, me lo voy a inventar. $10,000, necesito 500 clientes al mes por la efectividad de mis vendedores, pues yo no tengo que bajar en ningún momento esos 500, a menos de que mis vendedores se vuelvan mucho más efectivos, ahí sí. Pero imagínate, con 500 yo ya sé que le pego a las metas, con 500 la proyección y mi matemática da para que logremos las metas, pero ¿qué pasa si yo le bajo de los 500 a 150 o 100 los contactos a mi gente y ellos no se vuelven más efectivos? Pues solo va a ser una fantasía la que voy a tener de poder llegar a la meta, porque va a ser que sí o sí, con la efectividad que hoy tienen, necesitamos 500 contactos para llegar a ese objetivo. Y si yo le bajo los contactos, lo único que puede pasar son 2 cosas. O ellos aumentan su efectividad y logramos pegarle el número, o siguen con la misma efectividad y nos botamos el rendimiento para llegar a las metas, ¿sí? Nos botamos prácticamente las ventas y no le pegamos a ese objetivo. Entonces, paso número 1, el indicador es la cantidad de clientes con los que están hablando día con día y mes con mes. Es muy importante que tu flujo de contactos no baje. Tu flujo de contactos solo puede bajar si se están cerrando más ventas, si están siendo más efectivos. De lo contrario, es un grave error que tú no midas la cantidad de contactos diarios que te están llegando. Ese es el indicador número 1. Los prospectos, porque ahí empiezan las ventas. Sin prospectos no hay ventas, es así de sencillo. El segundo indicador importante, que para mí es vital y en términos de vendedores es el más importante de todos, es la tasa de efectividad.
¿Qué es la tasa de efectividad? De cada 100 personas con las que se hablan, ¿cuántos tratos se concretan? ¿Cuántas transacciones se están generando? Y para esto es fácil poderlo calcular. Divides la cantidad de contactos que escribieron, supongamos que van a ser 100 contactos los que escribieron. Dividió la cantidad de transacciones que hiciste. Ojo, no de venta de productos, transacciones. Tú en una transacción puedes vender 3 productos, pero cuenta como una sola transacción. Si haces 3, 4 transacciones diferentes, entonces es otro cuento. Pero si son 3 productos en una misma factura, en una misma transacción, eso se cuenta como una transacción. Entonces, la cantidad de contactos que escribieron o que interactuaron versus la cantidad de transacciones realizadas. Entonces, es fácil, eso se calcula por cada uno de los vendedores y luego una tasa de conversión general de toda la empresa para saber cómo vamos. Entonces, agarras, si hablaron con 100 personas, ¿cuántas transacciones se cerraron? Supongamos que se cerraron 10 transacciones, quiere decir que la tasa de efectividad es del 10%. La tasa de efectividad va a variar dependiendo la industria, dependiendo el modelo de cómo se vende, si es por WhatsApp, si es por llamadas, si es por llamadas de Zoom, si es en persona, etcétera. Entonces vas a tener que ir midiendo cuál es tu tasa promedio actual. No hay como una regla general, depende de la industria y todo, va a ir variando. Algunas industrias tienen como una tasa generalizada por ventas de WhatsApp. Por ejemplo, productos de consumo masivo, si vendes shampoos, productos de tecnología, micrófonos, etcétera, por lo menos la tasa objetivo que tendrías que tener es del 10%, el 10% de conversión. Pero eso también va a depender de muchas cosas. No es lo mismo que tú mandes mensajes con una audiencia que es totalmente fría, que tires unas campañas en Facebook, pero toda la audiencia es fría, es primera vez que está viendo tu publicidad o un producto, a que sea una comunidad que ya venías trayendo desde hace meses con una estrategia efectiva y que son leads calientes, leads que ya prácticamente están conscientes del dolor, que tú eres la solución y que realmente te necesitan. En términos generales, no te preocupes cuánta conversión debería de tener tu industria. Enfócate en cuál es tu conversión actual y cómo la mejoramos, cómo la duplicamos. Si yo hago que mi vendedor pase de venderle de cada 100 personas, 5 actualmente, y hago que venda 10 de cada 100 que le escribe, inmediatamente yo duplico mis ventas, inmediatamente con la misma cantidad de contactos. Entonces, porque así funciona. Simplemente son el doble de transacciones con los mismos clientes. No es ciencia. Por eso la tasa de conversión es sumamente importante. Si hoy tu equipo está en el 5% y con este entrenamiento, aplicando todo, mejoran su conversión y llegan al 10%, inmediatamente duplicas tus ingresos, duplicas tus ventas, siempre y cuando no bajes el ticket promedio. ¿Qué es el ticket promedio? Es la cantidad promedio que te compran cuando se hace una transacción. Ahorita vamos a hablar de ese indicador, pero en términos generales es sumamente importante que siempre midas la efectividad del vendedor. Antes que mires si llegó a la meta, antes que mires si llegó a los ingresos, etcétera, ¿cuál es su tasa de efectividad? Esta te puede ayudar a saber si a lo mejor tus metas están muy bajas y deberías de subirla porque tu vendedor tiene que mejorar su rendimiento. Es como que el Real Madrid le pide a su equipo que como mínimo tienen que llegar al 10º lugar de la liga de fútbol, cuando el equipo con el talento que tienen podría estar ganando la liga en primer lugar. ¿Pero por qué? Como nunca midieron y supieron el potencial que tenían, el rendimiento que podría dar el equipo en conjunto, pues no lo conocían, entonces dijeron con que lleguemos al 10, ahí estamos. Probablemente eso te puede estar pasando. A lo mejor la tasa de efectividad de tu equipo es del 1, del 2% y tú te sientes contento porque han cumplido unas metas, cuando deberían de estar en el 4, en el 5, en el 8, hasta llegar al 10. Entonces, lo más importante es que busques siempre que estén creciendo esa efectividad. El tercero, sumamente importante, es el ticket promedio. Es el promedio de transacciones que el promedio que te están comprando por cada transacción en términos monetarios. Es decir, puede ser que por cada transacción, si yo vendiera productos de tecnología, supongamos audífonos, micrófono, etcétera, el promedio que casi siempre me compran es entre 50 y $70. Ese es el promedio. ¿Cómo se calcula el ticket promedio? Es toda la cantidad de transacciones que se generaron con los ingresos. Entonces agarras, por ejemplo, si yo vendí
$1,000 y lo divido en 10 transacciones que generé en el mes, mi ticket promedio es de $100. ¿Por qué es importante medir esto? Porque tú puedes aumentar los ingresos de la empresa y de la compañía sin necesidad de generar más transacciones, sin necesidad de hacer que el equipo se vuelva más efectivo, simplemente haciendo que las mismas transacciones el equipo pueda vender un ticket más alto. ¿A qué voy con esto? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a un restaurante como McDonald's, cuando tú te acercas y pides tu menú, supongamos una hamburguesa, un Big Mac, que esa la venden en todo el mundo, de hecho hasta hay un indicador económico de Big Mac. Cuando tú llegas y pides tu Big Mac, inmediatamente te preguntan siempre, ¿lo quieres con papitas y soda grande o lo quieres normal? Si tú confirmas y dices, sí lo quiero con papitas y soda grande, una transacción que a lo mejor era de $5, ahora se volvió de $6.50. ¿Qué cambió? No te vendió nada adicional, lo único que hizo fue un upgrade de tu orden. Entonces, inmediatamente tú ya no gastaste $5 que valía el menú normal, ahora gastaste $6.50 porque lo agrandaste. Esta es una primera forma de poder aumentar el ticket promedio. Eso se llama hacer un upselling, que está en la parte de ofertas. Luego viene la parte de un cross-selling, una venta cruzada, que es cuando le vendes algo que complemente su producto principal. Supongamos que alguien vino y me compró el Big Mac y no lo quiso agrandado. Perfecto. ¿Te gustaría acompañarlo con un postre delicioso para que puedas quitarte el sabor salado y tengas tu paladar balanceado? ¿Un pastelito, un helado? Sí, me gustaría un helado. Listo. Entonces, la transacción que era de $5, si no lo agranda y compra el postre, a lo mejor ahora va a ser de 7, de $8. Pero te das cuenta, en cualquiera de los dos casos, la transacción no se quedó en los $5 normales. Aumentó a 6,50 o a $8 según le hayas vendido el postre. Pero ¿qué hubiera pasado si la persona no lo hubiera ofrecido nunca? Si nunca lo hubiera ofrecido, obviamente nunca hubiera habido un aumento en el ticket promedio. Tengo que mencionarte algo. Para que pueda haber un aumento en el ticket promedio, tienes que tener una estructura, una oferta que te permita hacer esto. Ellos tienen ya diseñadas las medidas de los combos como pequeño, normal o mediano, grande, etcétera. Si McDonald's no tuviera una opción en su oferta de poder agrandar el menú, ni porque se lo quiere inventar, el vendedor lo va a poder lograr. Entonces tienes que asegurarte que tu oferta esté diseñada para poder hacer un upselling, para poder incrementar el valor de la transacción. O una venta cruzada. Imagínate, si McDonald's no vendiera postres, pues entonces ¿cómo van a ofrecer para poder hacer que ya no pague $5, sino que ahora pague 8? Lo mismo funciona. Entonces, lo importante de entender este indicador es que si tu oferta tiene un complemento al producto principal que compre el cliente, es perfecto. Por ejemplo, yo te pongo un caso. Nosotros tengo una empresa que es de relojes. La gente puede comprar el reloj y el reloj te viene en un empaque normal, una cajita, pero si tú quieres una caja de madera que es más lujosa, donde lo puedes conservar mejor con almohadas, etcétera, etcétera, tú puedes adicionar por $100 extra la caja para tener el set completo. Entonces vas a tener el reloj con su caja, manuales y todo el set completo. ¿Qué me permite la oferta? Que una transacción inicial ya no tenga el mismo valor, sino cuando le vendo la caja, hago que la transacción sea mucho más alta, $100 adicionales, que si yo no tuviera esa oferta, si yo no tuviera esa caja para complementar el reloj, no podría generar ese ingreso extra. Así es como funciona esta parte del ticket promedio. Y luego vamos a hacer un cálculo en los números para que tú veas cómo impacta cada uno de estos indicadores dentro de las ventas. Te voy a compartir un archivo de Excel para que tú puedas hacer el juego matemático y lo entiendas mejor junto conmigo. Y por último, por supuesto, el cuarto indicador que es sumamente importante es el ingreso. ¿Cuánto estás generando en masa monetaria, en flujo de caja? ¿Cuánto cash te están pagando o cuánto estás facturando? Es vital que veamos eso, porque a lo mejor mi equipo pudo haber sido el doble de efectivo, a lo mejor vendió 4 veces más lo que estaba vendiendo antes. Pero antes en promedio vendían $100 y ahora venden $50. ¿Qué crees que va a pasar? Van a quedar exactamente igual o por debajo del ingreso que ya traías. Porque antes el ticket era de $100. Vamos a poner un ejemplo más específico. Antes vendíamos $100 y ahora vendemos $25. Duplicamos las ventas. Sí, pero un ticket de $25. Entonces mi facturación bajó.
Mejor me hubiera quedado como antes, que vendí un ticket más alto y con esa misma tasa de conversión que ya tenía. Por eso es sumamente importante ponerle el radar a los ingresos. Y te voy a enseñar en la calculadora, en el próximo video, para que sepas cómo hacen match estos 4 indicadores y cómo uno afecta al otro. Puede ser que yo vaya todos los días al gimnasio a entrenar, pero salgo del entrenamiento y toda la tarde me la paso comiendo chatarra, hamburguesas, helados, galguerías, sodas con azúcar, etcétera. ¿Qué resultados crees que voy a tener? Pues malos. Y aunque yo diga, sí, fui a entrenar todos los días y ahora ya no fui 1 hora, fui 2 horas, ¿por qué no bajo de peso? Claro, porque si no controlas la comida, no te va a funcionar esa hora extra que hiciste en el gimnasio y ni siquiera la primera hora que ya estabas haciendo. Necesitas tener las dos. Entonces te voy a enseñar cómo funciona el juego de los 4 indicadores para que podamos duplicar esos ingresos y sobre todo el negocio empieza a crecer en las utilidades.